Apreciables amigos y amigas, buenos días. Es un gusto volverlos a saludar. Hoy platicaremos sobre algo que es importante y fue una noticia que se generó a principios a finales de la semana pasada, y es lo referente a unos amparos que se están promoviendo en contra del nuevo rediseño o de la entrada en vigor del nuevo rediseño de las rutas aéreas que corresponden al reciente sistema metropolitano, sistema, sistema metropolitano, sí, algo así, el sistema aéreo metropolitano de la Ciudad de México, algo, algo así se le ha denominado. Y y vamos a tocar este tema porque es importante y se relaciona con los amparos que ya se promovieron en ocasiones anteriores y que pues han resultado pues totalmente improcedentes, ¿no? Recordemos que cuando se canceló el aeropuerto, el, el llamado Naim, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuando se cancela y se aprueba el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía a través de la consulta ciudadana, este, se promovieron pues innumerable cantidad de amparos, por ese motivo, ¿no? Y que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien rechazar la atracción y pues dejó en libertad de jurisdicción para que los tribunales colegiados o más bien los juzgados de distrito que conocieran de los amparos que se promovieran, unos u otros, los resolvieran conforme se fueran presentando, ¿no? De forma individual. Entonces, pues vimos que estos amparos fueron promovidos por un sector empresarial, me parece que tenía intereses en el cancelado aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, lejos de los intereses de algún grupo empresarial, pues finalmente esos amparos no prosperaron, o sea, porque se, se tuvo a bien cuidar el principio de que siempre se debe de valorar que el bien común se encuentra por encima del interés particular, ¿no? Entonces, pues supongo que esa fue una de las múltiples razones que tuvo la corte o el juzgador de amparo en su momento para poder negar la concesión de los amparos. Dicho sea de paso, yo recuerdo que en esa ocasión los amparos, a los amparos que se promovieron por dicho motivo, también se les concedió la suspensión provisional. Sin embargo, pues me parece que la definitiva no se las concedieron y pues cuando se resolvió el fondo del asunto,
tampoco prosperaron dichos amparos, ¿no? Entonces, este, lo menciono ahora porque este, es algo relevante como antecedente directo de estos nuevos amparos que se promueven ahora por otra cuestión, por otro tipo de acto de autoridad, pero que me parece que la intención y el fondo de determinado grupo político o determinado grupo empresarial pues es el mismo fin, o sea, el mismo objetivo que cuando se promovieron la primera tanda de amparos, si lo podríamos decir de esa manera. Y pues es importante recordar los motivos por el cual se reclamó en su momento esos amparos y también recordar el tipo de resoluciones que obtuvieron esos amparos. Entonces, eh, ahora les comentaba yo al inicio que se están presentando nuevamente amparos contra el rediseño del espacio aéreo que tiene una implicación directa en el aeropuerto Felipe Ángeles, el que está en construcción. Y esto aparentemente porque pues, los quejosos, que son las personas que promueven el amparo, señalan como agravios dentro de algunos que se comienzan a mencionar en los medios de comunicación, están que pues se invade el espacio aéreo de la, de la circunscripción territorial, tal vez, del anterior aeropuerto que se consideraba un aeropuerto militar, este, y que pues también por otra cuestión que de la contaminación auditiva, me parece, o algo parecido. Pero, pues, precisamente yo creo que tampoco tendrán mucho futuro esos amparos. Y le voy a decir por qué. Pues porque ahí ya existía un aeropuerto y curiosamente ningún quejoso, ningún ciudadano que ahora se duele de pues esta contaminación auditiva o de otras cuestiones, pues no se dolió con anterioridad, ¿no? O sea, ese aeropuerto de Santa Lucía me parece que tiene operando ya más de, si mal no recuerdo, pues más de 20 30 años aproximadamente. Entonces, pues creo que sus argumentos no van a prosperar precisamente por esa razón, porque pues de alguna manera esa contaminación auditiva pues ya estaba presente en los ciudadanos de ese territorio, de esa nueva localidad en donde se va a ubicar el aeropuerto de Santa Lucía. Y que curiosamente, insisto, pues los ciudadanos, los quejosos que ahora se duelen de que va a haber más ruido derivado de ese rediseño en el espacio aéreo, pues les va a traer más consecuencias que antes, pues yo creo que va a variar la frecuencia, pero pues el ruido siempre lo han tenido, porque insisto, o sea, ya existía un aeropuerto, ya había un ruido, una contaminación auditiva, pues porque simplemente ya operaban el aeropuerto, ¿no? Y aeronaves, si bien es cierto que tal vez eh, con tal vez sea la misma frecuencia que ahora, o sea, finalmente aprobaron
el rediseño, que a partir de, me parece, el 25 de marzo entra en vigor y pues todos los operadores aéreos tienen que acatar, pero no solo para el aeropuerto de Santa Lucía, sino también para el de la Ciudad de México, el Benito Juárez y el aeropuerto de Toluca. Entonces, que, que es en las zonas o en las circunscripciones territoriales que también ya existían aeropuertos. Entonces, y que han operado igualmente, o sea, por más de 30 años, tal vez el de la Ciudad de México, o mucho más tiempo, o sea, y el aeropuerto de Toluca me parece también ya tiene sus años, más de 20 tal vez. Entonces, pues, estos amparos más bien tienen tintes y fines políticos, yo creo que todavía se encuentran dolidos ciertos empresarios, cierto grupo empresarial o que pues inducen a ciertos grupos eh, de organizaciones de la sociedad a promover de forma indiscriminada estos amparos por impedir el desarrollo de la adopción de políticas que no de políticas y de obras de infraestructura que rechacen la corrupción públicamente, ¿no? Y técnicamente. Entonces, pues eso me parece que es grave que pues personas se dediquen pues o inviertan su tiempo en ese tipo de actos, en ese tipo de estrategias, pues porque finalmente no tienen fundamento, ¿no? Sin embargo, pues todo aquel ciudadano que se sienta agraviado por un acto de autoridad, sea cual fuera, pues tiene ese derecho de promover el amparo. Para eso existe precisamente el amparo, para combatir actos de autoridad, que considere que vulneren su esfera jurídica y sus derechos, ¿no? Entonces, pero pues más bien parece una estrategia política, ¿no? Porque, repito, eh, curiosamente este rediseño del espacio aéreo pues está dando para regular, para mejorar las trayectorias de las aeronaves. Este, Curiosamente, fíjense, ese nuevo rediseño incluso podría traer menos ruido, menos contaminación auditiva en otros lugares, como la Ciudad de México o como en el aeropuerto de Toluca. Y que a lo mejor ahora se podría aumentar en Santa Lucía, pero pues, ya existe un aeropuerto allá, entonces finalmente esa contaminación ha existido siempre, o por lo menos de lo que va la vida del aeropuerto que se consideraba antes militar en la unidad, en la base militar de Santa Lucía. Pero bueno, ese como pues es un dato importante que pues los ciudadanos tengamos presente para para pues como información, ¿no? Previa a las noticias que se presentarán, porque ya hay amenazas de que se van a presentar una oleada de amparos como los que se presentaron en contra de la reforma de la industria eléctrica, pero bueno, me parece que no van a prosperar o no van a prosperar porque sus argumentos son pues totalmente infundados e inatendibles por esos antecedentes que existen en la operatividad de los aeropuertos y y que implican no solo el aeropuerto de Santa Lucía, sino
el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca. Porque pues en cualquier obra de infraestructura mayor, pues efectivamente un principio general es que el bien público o los intereses públicos deben de prevalecer sobre los intereses particulares. Entonces, además, ¿por qué son inatendibles? Pues porque el rediseño del espacio aéreo y el acto de autoridad que se le imputa a la autoridad, que en este caso sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no le causa ningún perjuicio a los quejosos porque finalmente ellos no producen la contaminación auditiva. Es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene aviones, no tiene las aeronaves a través de las cuales se produce el ruido, se podría aumentar en un grado significante pues, la cantidad de decibeles que produce las aeronaves, ¿no? Curiosamente, a la autoridad que se le imputan los actos reclamados, en este caso la Secretaría, pues no tiene aeronaves, o sea, no produce dicha contaminación, dicho acto del que se duelen los quejosos. Entonces me parece que es totalmente inatendible e infundado dicho argumento. Pero bueno, lo menciono porque parece que ya se les concedió una suspensión provisional, curiosamente por el mismo juez. Bueno, eso es lo que... No, no es el mismo juez porque este está radicado en otro distrito judicial, pero fíjense, un dato curioso. Al, eh, en donde se radicó este amparo, en donde se declara la suspensión provisional para que se deje de operar ese nuevo rediseño y se vuelva al anterior, este, pues esa medida cautelar que se les concedió a los quejosos, pues es un acto que técnicamente pues se puede consumar de forma irreparable en perjuicio de los quejosos, porque pues ese rediseño, repito, o sea, implica este en nuevas trayectorias, tanto para el aeropuerto de Toluca, de la Ciudad de México y de Santa Lucía. Entonces, no es como que de un día para otro lo puedan realizar. Entonces, técnicamente es un acto de imposible reparación en perjuicio de los quejosos, porque, pues, eso implicaría que todas las aerolíneas tengan que modificar ahora las nuevas trayectorias, gasten mayor combustible, solo por un solo amparo y una sola suspensión que se le acaba de conceder al quejoso o a la quejosa, lo cual rompe con el principio de que se tiene que valorar este pues el bien común por encima del interés particular, ¿no? Entonces, esa regla no se está aplicando con esta medida cautelar y por ende, pues siendo una cuestión técnica, pues sería un acto consumado de forma irreparable en perjuicio de la quejosa. Digo, eso podría ser lo que se conteste en el informe previo por parte de la autoridad responsable a la que se le atribuyen los actos reclamados, ¿no? Entonces, dentro de muchos otros argumentos, ¿no? O sea, yo lo menciono porque, pues, es con la poca información que yo tengo al respecto, pues puedo deducir esta situación. Por eso menciono que los amparos nuevamente no creo que resulten procedentes porque, pues, ya existen antecedentes de que la corte los ha rechazado, este,
no han procedido en los juzgadores que han conocido con anterioridad juicios de amparo similares. Entonces, pues, todo eso se valora, pues, se debe de valorar para estas nuevas resoluciones para estos amparos. Porque, pues, recordemos que también existe un principio que la autoridad actúa, precisamente protegiendo el bien común y no solo autoridades y no solo para determinado grupo de ciudadanos o para una situación individual y muy particular de algún ciudadano o de algún quejoso en este caso. Es decir, las leyes no se crean a capricho o por una situación particular e individual de cualquier ciudadano o de cualquier quejoso en este caso. Entonces, precisamente por eso no creo que procedan nuevamente estos amparos, porque se insiste, o sea, se valora el beneficio común que va a tener esa obra de infraestructura y la cantidad de personas que se van a ver, y me incluyo, o que nos vamos a ver beneficiados por la utilización de esas obras de infraestructura. Y lo menciono mi caso particular porque yo me encuentro en una distancia media entre el aeropuerto o el que va a ser el próximo nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles, Santa Lucía, y el aeropuerto de la ciudad de Toluca. E incluso, bueno, con menor distancia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, yo como usuario de los servicios aeronáuticos de cualquier aeropuerto, pues tengo efectivamente esas tres opciones de elegir si tomo un vuelo en las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, si tomo un vuelo en el aeropuerto de la ciudad de Toluca o si tomo un vuelo para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Entonces, de hecho, aquí en mi domicilio se escuchan los aviones que van, descendiendo para, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Porque me parece que por ahí del año 2008, 2010, no me hagan caso, se rediseñaron las rutas para el descenso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. No me hagan caso de la fecha, o sea, más o menos vagamente lo recuerdo porque existía trayectorias distintas para entrar en el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este, y muchos ciudadanos también de algún lugar promovieron amparos precisamente con estos mismos argumentos que promueven ahora me parece que en la zona del Valle de Texcoco, o cerca de las instalaciones del aeropuerto de Santa Lucía, y resultaron totalmente improcedentes. Entonces, porque precisamente son argumentos inatendibles, porque si bien es cierto existen normas que deben de cumplir para que no exista eh, contaminación auditiva en exceso que perjudique la salud de los ciudadanos, pues todo eso está reglamentado y lo tienen previsto los operadores aéreos, ¿no? Que en este caso son las aerolíneas comerciales, que en todo caso serían las que le causen un perjuicio a los ciudadanos porque
pues finalmente ellas son las que cuentan con los aviones, ¿no? Que son propietarios de los aviones y no la Secretaría de Comunicaciones a través del rediseño del espacio aéreo. O sea, son cosas totalmente eh, diversas y por las cuales creo que no van a resultar procedentes de esos amparos. También hay un tema porque pues estos grupos políticos o empresariales cautivan a determinados ciudadanos para que promuevan esos amparos, pero ya yo lo decía en otras cápsulas, que les venden las perlas de las vidas y aunque no tengan fundamento. Y créanme que esos servicios los cobran y los cobran bastante onerosos, ¿no? Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con esta situación, pero bueno, finalmente pues, todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer valer este, pues de hacer valer sus derechos, valga la redundancia, a través del juicio de amparo. Y pues esta es una nueva situación y una nueva estrategia en contra, diría yo, de poder parar a todo costa esa obra de infraestructura que pues ya lleva un avance de 40 o cercano al 40% en prácticamente un año. O sea, todo lo que se hizo en el cancelado Naim, el de Texcoco, en 2 años me parece, pues en de Santa Lucía en un año llevan el doble o el triple de avance en el proyecto. Entonces, pues yo creo que todo aquel que quiera ponerle un freno a la transformación de la vida pública de México y al desarrollo de, pues de infraestructura que beneficie a muchos mexicanos a menor costo, bueno, y con obras de infraestructura a menor costo, con poco margen para cometer actos de corrupción y pues yo creo que nos conviene a todos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues cada quien, cada quien puede hacer lo que considere adecuado, pero pues, me parece que no van a prosperar como no prosperaron los de los anteriores amparos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues eh, queríamos mencionar esta situación porque es un tema relevante en la vida pública y e importante para que lo tengan presente todos los ciudadanos desde otro punto de vista o con aspectos que mencionamos que pues algunas personas no abordan, ¿no? Un dato curioso, estos tribunales o estos juzgados de distrito, y es algo importante, donde se radicaba este amparo, eh, en contra del rediseño del espacio aéreo, es son los juzgados de distrito en Naucalpan. Curiosamente, el edificio del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Bicolor está junto a estos tribunales. Entonces, lo menciono porque eh, ciertos grupos políticos se sienten tan importantes en determinados territorios
eh, que se van asentando en determinadas circunscripciones territoriales para tener influencia política e influencia pues jurisdiccional, como en este caso, pues para manejar las cosas a su antojo, ¿no? Y pues a través de malas prácticas y de captar la función judicial eh, de forma indebida, ¿no? O sea, eh, pero es un dato curioso e importante de tomar en cuenta porque si se van a promover más amparos, eh, quiero que analicen esa situación porque es muy particular, sobre todo en estos juzgados de distrito, en en este distrito judicial que le tocó conocer este amparo y seguramente si promueven otros, pues caerán en algún otro de este distrito judicial y de esta circunscripción territorial. Pero entonces, pues es algo curioso, porque ningún comité ejecutivo estatal de ningún otro partido político se encuentran tan cerca de las instalaciones del Poder Judicial como las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Bicolor. Y esto es importante porque pues ya hemos visto que en otros temas similares o parecidos aparecen amparos, decenas de amparos y aparecen decenas de concesiones de suspensiones provisionales e incluso definitivas, este, pues hasta de forma irregular, ¿no? Entonces, y esto es todo un tema que vamos a analizar próximamente en otra cápsula porque pues estos jueces que otorgan estas suspensiones de forma indiscriminada, ya sean provisionales o definitivas, pues en determinado momento también podrían incurrir en responsabilidad, eh, administrativa como incluso criminal, porque si se comprueba que estas suspensiones provisionales, o definitivas, o incluso el dictar medidas cautelares de forma muy específica y muy particular, dependiendo de la materia de amparo que se trate, pues, y por intereses políticos y por influencias políticas de personajes que se sienten tan influyentes en determinados territorios y en determinadas circunscripciones, de influencia política, que ejercen presión al Poder Judicial federal o local, que captan a la gente, la amenazan o la compran a través de actos de corrupción, pues es importante que se tome en cuenta ese aspecto porque pues vemos que la justicia en muchas ocasiones la pretenden captar los intereses políticos de determinadas agrupaciones políticas, y que llegan a cometer pues actos ilícitos, o sea, porque esta captación política a los juzgadores de ya sea de amparo o de el del orden común en los tribunales eh, locales que imparten justicia, pues en dado momento cometerían delitos de coalición de servidores públicos. Y esto es algo importante porque en todos los estados pasa esto. En todos los estados hay gente prepotente que siente que todavía vivimos en el siglo XIX, que
que existía un señor feudal en determinada área geográfica y que pues si estaba y que era el que ejercía el poder fáctico, ¿no? Por encima de los poderes del Estado. Y créanme que así hay muchos caciques municipales que se sienten tan poderosos que pueden captar al personal del Poder Judicial local o federal, simple y sencillamente porque están asentados en el territorio que ellos dominan o que domina su corrupción, sus malas prácticas o su influencia política, ¿no? Nefasta porque pues siempre la ejercen de forma violenta, de forma indebida, de forma ilícita. Y pero es por eso, porque el poder político se los permite, o sea, y ya en el Estado de México, como en este caso ocurre con este amparo que está radicado en los juzgados de distrito, este, con residencia en Naucalpan, pero pues así pasa en muchos distritos judiciales y en muchas circunscripciones territoriales, no solo del Estado de México, de la Ciudad de México y de todas las entidades federativas. Por eso es importante la reforma judicial que recientemente se aprobó, porque pues dentro de esas reformas está eso, precisamente evitar ese tipo de captación de los intereses políticos a los operarios del sistema judicial, ya sea local y federal, pues porque existen intereses y estos intereses económicos pues no les importa hacer o ejecutar cualquier acto criminal o ilegal con tal de que los jueces que están cercanos a sus intereses políticos pues hagan o emitan resoluciones favorables en determinado momento para sus intereses. Entonces, por eso creo que no van a prosperar estos amparos, pues porque no tienen mucho sustento, ¿no? Porque, insisto, este nuevo rediseño beneficia a más ciudadanos y beneficia incluso a todos los operadores del sistema aeronáutico nacional y metropolitano, porque incentiva la competencia económica que ahorita pues es la que debe de promoverse en todos los sectores, ¿no? Y curiosamente, pues en este es un sector importante para la economía nacional e internacional y que pues por la situación particular de un solo quejoso, pues ilegalmente este juez dicta esa medida cautelar de que se retrotraigan los efectos y que se, este, se implemente o se continúe implementando el anterior, este, sistema del espacio aéreo, ¿no? Que operaba con anterioridad a este nuevo, a esta nueva reestructura del rediseño del sistema del espacio aéreo, pero entonces, pues estos jueces de distrito o jueces de amparo, en este caso de distrito que dictan esas medidas cautelares, pues yo creo que, digo, están en libertad de jurisdicción, pero pues eh, yo creo que obedecen a otros temas, sino a los estrictamente jurídicos, porque, insisto, donde se sitúa el aeropuerto, donde o cercano a los domicilios de los ciudadanos o quejosos que promueven estos amparos, pues ya existía un aeropuerto, ya existía esa contaminación auditiva, entonces, y lo consentían pues tácitamente y expresamente dicha contaminación. Ahora, hay otra cosa muy importante.
Las rutas o los operadores de las rutas del servicio de transporte público muchas veces rebasan, pero por demás, la cantidad de decibeles de los que ahora se duelen, rebasa este nuevo rediseño del sistema, ah, esta reestructura del espacio aéreo de reciente aprobación. Entonces, muchas veces existen más contaminación auditiva o similar a la que se expresa como acto reclamado en otras cuestiones que el daño que le pueda provocar el ruido de los aviones a los ciudadanos. O sea, por ejemplo, mencionaba yo el transporte público, los operadores del transporte público muchas veces producen mucha contaminación auditiva. Este, los llamados eh, mercados públicos también producen mucha contaminación auditiva. Hay muchos establecimientos mercantiles que también producen esa contaminación auditiva. Es decir, hay muchos lugares y muchas circunstancias en donde se produce esa contaminación auditiva en exceso y son las que le producen en realidad una afectación más directa a los ciudadanos y que afectan en mayor medida su salud que el ruido o los decibeles que producen los aviones. Finalmente, cuando se fabrican estos, pues deben de estar contemplados determinado nivel eh, o, o cierto estándar a nivel internacional, porque de hecho lo cumplen cuando se fabrican de acuerdo a la normativa internacional y nacional, este, para poder operar en cualquier aeropuerto, ya sea en México o en el extranjero. Entonces, pues yo no le veo mucha estructura a estos amparos, entonces yo creo que no prosperarán, pero bueno, era algo que queríamos mencionar porque en los próximos días vamos a estar hablando, esperemos que muy poco, pero bueno, vamos a estar escuchando sobre estas situaciones, que yo creo que no van a prosperar, insisto, por los antecedentes que ya hubo del rechazo a amparos similares en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, específicamente, y pues con estos nuevos amparos donde se reclama la reestructura del espacio aéreo, pues yo creo que tampoco van a resultar muy procedentes, pero bueno, esa es una noticia importante que se generó a finales de la semana pasada y que por eso tocamos el tema, porque nos pareció relevante como un asunto de interés público en el ámbito este social, pues mencionar, ¿no? Aparte porque implica cuestiones importantes sobre pues estos grupos empresariales que curiosamente deberían de invertir ese capital que invierten en promover estos amparos infundados desde mi punto de vista, pues deberían de aprovecharlo ahora para invertirlo precisamente en este sector aeronáutico y no tratar de impedir que las obras de infraestructura pues se interrumpan, ¿no? Nada más porque puede ser rentable políticamente a algún partido político o porque pues rencorosamente todavía no superan la cancelación del aeropuerto eh, que se estaba proyectando para Texcoco, ¿no? Entonces, pero curiosamente deberían de invertir mejor en el sector aeronáutico porque a través de este rediseño del espacio aéreo, pues va a haber
más oportunidades, puede haber más competencia en el sector y puede generarse incluso mayores oportunidades para los operadores aéreos y incluso la creación de nuevos mercados locales en todo el sistema aeronáutico mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno, pues si son empresarios locales y con una visión muy pequeña de ser empresarios, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Igual los políticos, si tienen una visión pequeña de que tiene que, del avance político que debe tener el país, pues tampoco los va a interesar, pero bueno, yo creo que sirva esta cápsula para fomentar esa situación, ¿no? Que en lugar de invertir su capital y su dinero en amparos, pues que lo inviertan en este sector aeronáutico, ¿no? Por ahí hay una empresa que se encuentra en huelga desde hace como 15 años, este, que era una de las empresas aeronáuticas más emblemáticas de México y que por ese tipo de empresarios, pues de poca visión, pues la llevó a la quiebra en lugar de promoverla y competir a nivel internacional como otras lo han hecho de forma eh, exitosa. Entonces, no, pues la llevaron a la quiebra y la tienen en huelga a sus trabajadores desde hace 20 15 años. A lo mejor exagero, pero así ha pasado con una de las empresas más significantes en la industria de la aviación en México y más reconocidas además a nivel internacional, que desafortunadamente pues ahora no, no opera, ¿no? Por esa situación, que ya han existido intentos de inversión, pero pues también por las posiciones muy radicales de los titulares del contrato colectivo, pues no se ha llegado a ningún acuerdo. Y por otras cuestiones técnicas ya o financieras me parece que no se ha concretado, pero pues me parece que el presidente actual eh, ha impulsado o ha tenido el interés desde que asumió su administración de poder tratar de resolver esa situación y ojalá sería un pues sería algo muy positivo en su mandato porque todo el sexenio anterior no les resolvieron nada a los trabajadores y pues esa situación se provocó, me parece, cuando estaba el- en 2008 tal vez, 2010 creo que pareció esa situación, pero bueno. Entonces, estos empresarios, estas personas que gastan su dinero en promover amparos, pues deberían de invertir, de crear empleos que ahora se necesitan y pues hay opciones para que todo el mundo gane, pero no, pues los grupos políticos y los empresarios que tienen muy poca cultura política, pues no siempre buscan la confrontación porque pues, cosas que no han logrado ellos, pues se oponen a cualquier otra situación que está avanzando y que tiene prospección de que es algo positivo para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Y que han estado exentos pues, de actos de corrupción y de que se ha operado de forma más eficiente. Pero bueno, este
era lo que queríamos comentar en esta cápsula y nos veremos en una siguiente, porque vamos a continuar hablando de temas relevantes en la vida pública y aprovecho finalmente para anunciar que vamos a estar incrementando nuestros videos porque vamos a incrementar los temas y vamos a estar introduciendo nuevas variantes para que nos puedan hacer favor de ver nuestras cápsulas eh, y de ver qué les parece lo que mencionamos, ¿no? Así que, pues, creo que eso es todo lo que queríamos mencionar y pues nos vemos en siguientes cápsulas. Hasta la próxima. Hasta luego.